Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad o país estáis viendo esta narración. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros a este canal. El aroma de un cocido casero que comenzaba a enfriarse llenaba el pequeño comedor. Elena miró el viejo reloj de pared, cuyo tic-tac resonaba con fuerza. La manecilla corta ya había pasado de las 9 de la noche. Había calentado la cena 3 veces, esperando que su marido, Javier, volviera pronto para que pudieran cenar juntos. Afuera, una lluvia torrencial comenzó a caer, golpeando el tejado de uralita de su modesto piso de alquiler con un ritmo inquietante. Elena se ajustó la rebeca gastada. Por alguna razón, su corazón había estado encogido desde la tarde, una premonición de esposa que rara vez fallaba. El sonido de una moto se detuvo frente al portal. Elena se levantó de un salto, se secó las manos en el delantal y abrió la puerta. El rostro de Javier estaba pálido como la cera cuando entró. Tenía el pelo empapado, la camisa de trabajo arrugada y los hombros caídos, como si cargara con el peso del mundo. No hubo sonrisa, ni beso en la frente. Como de costumbre, simplemente pasó a su lado, arrojó su maletín de trabajo al sofá raído del salón y se desplomó pesadamente en él. Javi, dijo Elena, cerrando la puerta y acercándose lentamente. ¿Qué te pasa? ¿Hay algún problema en la oficina? Javier no respondió. Se cubrió el rostro con ambas manos. Su respiración sonaba pesada, como la de alguien que contiene el llanto. Javi, cuéntamelo. No me asustes así, insistió Elena con dulzura, sentándose a su lado y acariciando la espalda del hombre con el que llevaba casada 5 años. De repente, Javier se giró. Sus ojos estaban rojos y vidriosos. Agarró los hombros de Elena con fuerza, demasiada fuerza, hasta el punto de que ella soltó un pequeño quejido. Estamos arruinados, Elena. Se acabó, susurró Javier con voz ronca. La empresa va a hacer un recorte de personal masivo. Mi nombre está el primero de la lista de despidos. Y si eso ocurre, los cobradores que persiguen a mi madre acabarán con nosotros la semana que viene. El corazón de Elena se detuvo. La deuda que les dejó su difunto suegro era una soga que nunca dejaba de apretar. El 70% del sueldo de Javier se iba en pagar los intereses de esa deuda, mientras Elena tenía que hacer malabares para administrar el poco dinero que quedaba para la casa. Podemos encontrar otra solución, Javi. Puedo vender más pasteles o intentar de nuevo que me contraten en el taller de confección, dijo Elena, tratando de mantenerse fuerte a pesar de que le temblaban las rodillas. No será suficiente, gritó Javier frustrado. Luego, su voz se suavizó de nuevo, llena de desesperación. La deuda de mi madre es de cientos de miles de euros, Elena. Si me despiden, embargarán la casa de mi madre en el pueblo. ¿Dónde va a vivir? Tiene una cardiopatía. Javier bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre las frías baldosas del suelo. Elena lloró también al ver la fragilidad de su marido. Sabía cuánto quería Javier a su madre. «Entonces, ¿qué vamos a hacer, Javi?», preguntó Elena en un susurro. Javier levantó el rostro lentamente. Su mirada había cambiado. Había un brillo extraño que Elena no supo interpretar. Una mezcla de miedo, audacia y algo astuto. «Hay una salida», dijo Javier en voz baja. «El gran jefe. El señor Álvaro». «¿El señor Álvaro? ¿El dueño de la empresa que tuvo el accidente el mes pasado?». Javier asintió rápidamente. «Sí, está completamente paralítico, Elena. No puede mover las piernas, tiene medio cuerpo insensible. Los médicos dicen que sus esperanzas de recuperación son escasas, pero el problema es que el Consejo de Administración quiere destituirlo por su condición. La única forma de que su herencia y su puesto estén a salvo es que se case lo antes posible. El testamento de su padre le exige tener una esposa a su lado». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?». Javier tragó saliva. Su nuez subió y bajó nerviosamente. Tomó la mano de Elena, su piel fría contra la calidez de la de ella. «Su asistente de confianza, Rubén, se me acercó esta tarde. Necesitan a una mujer sencilla, ingenua, que no sea una cazafortunas y en quien se pueda confiar para mantener la boca cerrada. No quieren una modelo o una celebridad que solo busque el dinero y luego filtre los trapos sucios del señor Álvaro a la prensa». Javier hizo una pausa, mirando profundamente a los ojos de Elena. «Te lo han pedido a ti, Elena». El mundo de Elena pareció detenerse. Retiró la mano con una sacudida violenta, como si la de Javier acabara de quemarla. «¿Qué quieres decir? ¿Me estás pidiendo que me case con tu jefe?». La voz de Elena temblaba violentamente. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Javi? Soy tu esposa. Escúchame primero», la interrumpió Javier, tratando de volver a coger su mano. «Es solo una formalidad, solo sobre el papel. El señor Álvaro está paralítico, Elena. Es un inválido. No podrá tocarte como un marido a su esposa. Solo tienes que estar a su lado.
empujar su silla de ruedas en los eventos formales y vivir en su lujosa mansión. Eso es todo. Eso es todo. ¿Dices? Elena se puso de pie, su pecho subiendo y bajando mientras contenía una furia explosiva. ¿Quieres vender a tu propia esposa por un puesto de trabajo? ¿Dónde está tu dignidad como hombre? Javier se levantó también y, de repente, hizo algo inesperado. Se arrodilló a los pies de Elena, abrazándole las piernas mientras sollozaba desconsoladamente. Me han obligado, Elena. Por Dios, me han obligado. Si me negaba, no solo me despedirían, sino que se asegurarían de que no pudiera trabajar en ningún otro sitio. Y mi madre... Los cobradores amenazaron con quemar su casa si mañana no reciben un pago. El llanto de Javier era desgarrador. Ayúdame, cariño. Ayuda a mi madre. Es solo temporal, quizá 1 año o 2, hasta que la posición del señor Álvaro esté asegurada. Después, podrás pedir el divorcio y nos casaremos de nuevo. Tendremos millones de euros como compensación. ¿Podremos vivir felices? ¿Tener nuestra propia casa? ¿Tener hijos? Elena se quedó paralizada. Las lágrimas corrían por sus mejillas. La imagen del rostro anciano y enfermo de su suegra pasó por su mente, pero la idea de tener que estar al lado de un hombre extraño, dormir bajo el mismo techo, aunque estuviera paralítico, le revolvía el estómago. No puedo, Javi. Es una locura. Es un pecado, se negó Elena débilmente. Javier levantó la vista. Su rostro, bañado en lágrimas, ahora parecía endurecerse. Su máscara de desesperación se resquebrajó un poco, revelando un lado manipulador que había permanecido oculto. Metió la mano en el bolsillo, sacó su móvil. La pantalla se iluminó, mostrando una conversación de chat. ¿No tienes elección, Elena? La voz de Javier se volvió fría, en claro contraste con su llanto de hacía un momento. Le acercó el móvil al rostro de Elena. Envié una foto de tu DNI y tus datos a Rubén hace 1 hora. Ya han aceptado y, como señal, han liquidado la mitad de la deuda de mi madre. Elena abrió los ojos como platos al leer los mensajes en la aplicación. Su foto, sus datos, todo había sido entregado sin su permiso. ¡Tú! Elena se quedó sin palabras. Si te niegas esta noche, Javier se levantó lentamente, mirando a su esposa con una mirada que ejercía presión mental. Entonces, tendremos que devolver ese dinero ahora mismo. Y como no lo tenemos, la policía vendrá a buscarme por un cargo de fraude corporativo. ¿Quieres ver a tu marido pudriéndose en la cárcel y a tu madre muriendo de un infarto en el pueblo? Un trueno retumbó afuera, coincidiendo con unos fuertes golpes en la puerta principal. ¡Toc, toc! ¿Deben ser los hombres de Rubén?, susurró Javier al oído de Elena, su voz como el siseo de una serpiente. Sécate las lágrimas. Firma el contrato. Sálvanos. Los golpes en la puerta no cesaron, sino que se volvieron más rítmicos y exigentes. Elena retrocedió un paso, su espalda chocando contra la fría pared del salón. Su aliento se atascó en su garganta. Miró la frágil puerta de madera como si estuviera mirando las puertas del infierno. Javier se secó bruscamente los restos de lágrimas y se giró para mirar a Elena. El rostro que antes suplicaba ahora estaba tenso y calculador. Sin decir palabra, caminó rápidamente hacia la puerta y la abrió. No era un cobrador de deudas de aspecto amenazador quien estaba allí, sino un joven con un impecable traje negro, empapado por la lluvia pero erguido con un aura intimidante. Detrás de él, un lujoso sedán negro estaba aparcado con el motor en marcha, sus faros perforando la cortina de lluvia. «Señor Javier», dijo el hombre con voz plana. No sonrió. «Soy Rubén, el asistente personal del señor Álvaro. No tiene mucho tiempo. La decisión debe tomarse ahora». Javier asintió nervioso, su cuerpo inclinándose en una reverencia exagerada. «Pase, por favor, señor Rubén. Mi esposa lo está considerando». Rubén entró sin quitarse los zapatos mojados, dejando huellas de barro en el suelo que Elena acababa de fregar esa tarde. Dejó una carpeta de cuero marrón sobre la mesa del comedor, cuyo mantel estaba descolorido. «Señora Elena». Rubén se giró hacia ella. Su mirada la evaluó de pies a cabeza, tan fría como si estuviera tasando el precio de una vaca lechera. «El señor Álvaro necesita una respuesta esta noche. Si acepta, la liquidación de la deuda de la familia de su marido se procesará en este mismo instante. Si no, retiraremos esta oferta y dejaremos que el procedimiento legal siga su curso para su marido mañana por la mañana». Elena miró a Javier buscando protección, pero su marido bajó la cabeza, evitando su mirada. «Esto es una locura», dijo Elena con voz ronca. «¿Creen que el matrimonio es un juego? Tengo mi dignidad. La dignidad no paga una deuda de 200.000 euros, señora», cortó Rubén bruscamente. Abrió la carpeta. «Esto es un acuerdo de separación entre usted y el señor Javier. Es solo una formalidad para que su matrimonio con el señor Álvaro sea legalmente válido. Una vez finalizado el contrato de 1 año,
usted es libre de volver con su exmarido. ¿Separación? Exclamó Elena. Sus piernas flaquearon y se desplomó en una silla. ¡Firma! Elena, la voz de Javier sonaba apremiante. Se acercó, ofreciéndole un bolígrafo. Por favor. Por el bien de mi madre. No metas a tu madre en esto, gritó Elena. Javier apretó los dientes. Sacó su móvil, pulsó para hacer una videollamada. La conexión se estableció en segundos. La pantalla se dirigió directamente al rostro de Elena. En ella se veía el rostro anciano de una mujer tumbada débilmente con una sonda de oxígeno en la nariz. La pared detrás de ella era de un blanco apagado, típico de un centro de salud de pueblo. Elena, hija. La voz de su suegra sonaba entrecortada, acompañada por el pitido constante de un monitor cardíaco. Por favor, ayúdanos. No soportaría ver a Javi en la cárcel. Nos van a quitar la casa, hija. La defensa de Elena se derrumbó al instante. El llanto de su suegra era su debilidad. Elena era huérfana y siempre había considerado a la madre de Javier como a su propia madre, aunque la anciana a menudo le exigía muchas cosas. Mamá, sollozó Elena, incapaz de hablar. Javier dice que eres nuestra única esperanza, cariño. Hazlo por mí, ¿sí? Quiero morir en paz. Javier cortó la llamada unilateralmente antes de que Elena pudiera responder. Miró a Elena con un rostro de victoria disimulado tras una máscara de tristeza. Lo has oído tú misma, ¿verdad? A mamá le ha vuelto a dar un ataque al corazón esta tarde después de que vinieran los cobradores. Si no firmas ahora, será como si la mataras. Esas palabras apuñalaron el corazón de Elena. La manipulación era tan perfecta que la atrapaba por todos lados. El deber, el amor y el miedo. La mano de Elena temblaba violentamente al aceptar el bolígrafo de la mano de Javier. La tinta negra se sentía tan pesada como el pecado que estaba a punto de cargar. Con la vista nublada por las lágrimas, Elena estampó su firma sobre el papel. Bien, dijo Rubén con sequedad. Recogió los documentos a la velocidad del rayo. El coche está listo. Solo puede llevar ropa suficiente. No hay necesidad de despedidas excesivas. Javier exhaló un largo suspiro de alivio, como si le hubieran quitado toneladas de peso de encima. Abrazó a Elena brevemente, un abrazo que se sintió vacío y frío. Gracias, cariño. Eres mi salvadora. Te prometo que en un año vendré a buscarte. Empezaremos de nuevo, susurró Javier. Elena no devolvió el abrazo. Su cuerpo estaba rígido. Cuando Javier la soltó para ayudar a Rubén a llevar la maleta de Elena, dejó su móvil descuidadamente sobre la mesa del comedor, justo delante de Elena, que seguía sentada, paralizada. Ten. La pantalla del móvil de Javier se iluminó. Entró una notificación de un nuevo mensaje. A pesar de tener los ojos hinchados, Elena vio claramente el texto. El nombre del remitente era Andrés el mecánico. Extraño. Por lo que ella sabía, Javier nunca tenía asuntos urgentes con el taller a esas horas de la noche. Sin embargo, lo que hizo que la sangre de Elena se helara no fue el nombre del remitente, sino la vista previa del mensaje que apareció en la pantalla de bloqueo. Paciencia, cariño. Cuando esa tonta se vaya, lo celebramos donde siempre. Te echo de menos. El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Cariño? ¿Desde cuándo un mecánico llamaba a su marido cariño? ¿Y a quién se referían con esa tonta? Antes de que el cerebro de Elena pudiera procesar la anomalía, la mano de Javier arrebató el móvil con un movimiento fugaz. Su movimiento fue demasiado rápido, demasiado presa del pánico para alguien que no oculta nada. Javier se giró hacia Elena. Su rostro estaba un poco pálido, pero rápidamente forzó una sonrisa tensa. El del talar. Me reclama el dinero de la revisión de la moto del mes pasado que aún no he pagado. Ya sabes cómo es. Le gusta bromear de esa manera tan directa. La excusa sonaba inverosímil. Elena quería preguntar, exigir una explicación, pero Rubén ya estaba en el umbral de la puerta, mirando su reloj con impaciencia. Señora Elena, ahora ordenó Rubén. Elena se levantó lentamente. Sentía las piernas pesadas como si estuvieran encadenadas. Miró a Javier una vez más, al hombre por el que acababa de sacrificarlo todo para salvarlo. Pero por primera vez en sus 5 años de matrimonio, Elena vio algo extraño en los ojos de su marido. Había una sombra oscura escondida detrás de esa mirada triste. Elena salió a la lluvia y entró en el frío y lujoso coche. Mientras la ventanilla del coche subía lentamente, vio que Javier ya no ponía cara de tristeza. Bajo la tenue luz del porche, su marido estaba ocupado tecleando una respuesta en su móvil con una sonrisa fina y espeluznante. La lluvia aún no había amainado cuando el sedán negro atravesó las desiertas calles de la ciudad. Dentro del silencioso habitáculo, que olía a cuero caro, Elena estaba sentada como una estatua. Su mirada perdida se fijaba en el exterior de la ventanilla, viendo cómo las luces de la calle se desvanecían en líneas borrosas por la lluvia en el cristal.
Sin embargo, su mente no estaba allí. Su mente se había quedado en el porche de su casa de alquiler, en la fina sonrisa del rostro de Javier y en la notificación del mensaje de Andrés el mecánico. Paciencia, cariño. Esa palabra giraba en su cabeza como un disco rayado. Elena intentó desecharla. Intentó negar su propio instinto. Quizás Javier tenía razón, quizás solo era una broma pesada de un amigo. Los hombres a veces tenían un sentido del humor extraño, ¿no? Javier era un buen marido. Lloraba por su madre. Estaba dispuesto a arrodillarse a los pies de Elena. No era posible que la traicionara en un momento tan crítico. Séquese las lágrimas. Señora, la voz de Rubén la sacó de su ensimismamiento. El hombre la observaba desde el espejo retrovisor. El señor Álvaro odia ver a las mujeres llorar. En esta casa, las lágrimas se consideran una debilidad repugnante. Si quiere sobrevivir aquí, aprenda a tragarse el llanto. Elena se secó las mejillas apresuradamente. Lo siento, señor Rubén. El coche giró para entrar por una gigantesca verja de hierro que se alzaba imponente. Una casa, o más bien un palacio, se erigía majestuoso en medio de la oscuridad. Su arquitectura era de estilo señorial, fría e intimidante. No emanaba ninguna calidez de sus enormes ventanales. En cuanto bajó del coche, Elena fue conducida al interior por dos sirvientas con uniformes grises que la miraban con desdén. No hablaron, solo le hicieron un gesto para que la siguiera a una gran sala en el ala izquierda de la casa. Allí, en medio de la habitación iluminada por una tenue lámpara de araña de cristal, ya esperaban un juez de paz y dos testigos. Y allí, por primera vez, Elena vio esa figura, el señor Álvaro. El hombre estaba sentado en una sofisticada silla de ruedas negra. Sus piernas estaban cubiertas por una gruesa manta de tartán. Su rostro era apuesto, con una mandíbula firme y una nariz recta, pero su expresión era tan fría como el hielo polar. Sus ojos afilados miraban al frente, como si Elena fuera solo un mueble más que su asistente acababa de comprar. No hubo sonrisa, ni bienvenida. La ceremonia de la boda fue rápida y silenciosa. No hubo un vestido bonito, ni invitados, ni risas de felicidad. Solo la voz del juez de paz resonando en las frías paredes y la voz temblorosa de Elena al responder a las preguntas. Legal. Esa sola palabra selló el destino de Elena. Ahora era la esposa legal de Álvaro, el millonario paralítico. Después de que el juez se fuera, Rubén se acercó a la silla de ruedas de su jefe. Señor, esta es la señora Elena. Siguiendo sus instrucciones, se quedará en la habitación principal a partir de esta noche. Álvaro giró lentamente el cuello para mirar a Elena. Su mirada era tan penetrante que Elena se sintió desnuda. El hombre no dijo una sola palabra, solo resopló suavemente, un sonido que implicaba desprecio, y luego giró su silla de ruedas para alejarse. El motor eléctrico zumbó suavemente mientras abandonaba la habitación. Elena se quedó sola de nuevo, con las manos temblorosas. Metió la mano en el bolsillo de su falda, sacando su móvil con la pantalla ya rota. Necesitaba un ancla. Necesitaba que Javier la convenciera de que todo estaba bien. Sus dedos teclearon un mensaje rápidamente. Javi. Ya he llegado. Tengo miedo, Javi. La gente aquí es muy fría. Y... Javi. Sobre el mensaje de antes, por favor, sé sincero conmigo. ¿Quién es Andrés en realidad? ¿Por qué te llama cariño? Elena esperó con el corazón palpitante. 1 minuto, 2 minutos. El doble tic se volvió azul. Javier estaba escribiendo. Por Dios, Elena, ¿todavía estás con eso? Yo aquí estoy dando gracias a Dios porque mi madre acaba de recuperar la conciencia al enterarse de que su deuda está saldada. Estoy llorando de emoción. Y tú me acusas de engañarte con un mecánico. ¿Cómo puedes ser tan cruel, Elena? ¿Quieres que a mi madre le dé un infarto por tus sospechas? Elena leyó el mensaje con el pecho oprimido. La culpa la invadió de inmediato. Javier tenía razón. Su madre estaba enferma. ¿Cómo podía ser tan egoísta como para pensar en sospechas infundadas mientras su marido luchaba por mantener viva a su madre? Lo siento, Javi. Solo estaba asustada. Dale un beso a tu madre de mi parte. Elena respondió, reprimiendo sus sospechas en lo más profundo de su corazón. Esta era la fase de la negación. Elena eligió creer en una mentira dulce, en lugar de enfrentar una verdad amarga. Señora, la voz de una anciana sirvienta la sobresaltó. Permítame que la acompañe a la habitación del señor Álvaro. La está esperando. Recuerde que su principal tarea es atender todas las necesidades del señor, por pequeñas que sean. Elena asintió débilmente. Guardó su móvil. Caminaron por un largo pasillo lleno de pinturas abstractas y siniestras. La sirvienta se detuvo frente a una puerta doble de madera de teca con intrincadas tallas. Entre. Y pase lo que pase dentro, no grite nunca. El señor odia el ruido.
La sirvienta abrió la puerta, empujó a Elena dentro y la cerró de nuevo desde fuera. ¡Clic! El sonido de la llave girando en la cerradura fue inequívoco. Elena se quedó paralizada junto a la puerta. La habitación era enorme, en penumbra, y olía intensamente a sándalo. En el centro de la habitación, una cama king size dominaba el espacio, y allí, al lado de la cama, el señor Álvaro estaba sentado en su silla de ruedas, de espaldas a Elena, mirando hacia un gran ventanal cuyas cortinas estaban abiertas, mostrando un cielo nocturno oscuro. El ambiente era de una quietud espeluznante. Solo se oía el sonido amortiguado de la lluvia. Elena se atrevió a dar un paso adelante. El suelo de madera crujió suavemente bajo sus pies. «Señor, señor», llamó Elena en un susurro. Álvaro no respondió. Sus hombros parecían rígidos. Elena se acercó más, con la intención de ayudar a su marido a pasar a la cama, como si fuera la tarea de una enfermera. Pero cuando estaba a solo 2 metros de distancia, los ojos de Elena captaron algo extraño en el reflejo del cristal de la ventana frente a Álvaro. En el reflejo del cristal, Elena vio el rostro de Álvaro sonriendo. No era una sonrisa de dolor o tristeza, sino la sonrisa de un depredador que acaba de atrapar a su presa en una jaula. Y antes de que Elena pudiera procesar el significado de esa sonrisa, la silla de ruedas giró bruscamente a gran velocidad hacia ella. El corazón de Elena latía con fuerza, al unísono con el rugido de la lluvia que arreciaba fuera. La mirada de Álvaro, intensa e indescifrable, la hacía sentir como una gacela acorralada ante un tigre. «Acércate», ordenó Álvaro. Su voz era grave, un barítono profundo que le hizo vibrar el pecho, muy diferente de la voz más aguda y a menudo vacilante de Javier. Elena tragó saliva, obligando a sus piernas a avanzar. Yo le ayudaré a pasar a la cama, señor». Álvaro no respondió. Simplemente observó los movimientos de Elena con una mirada evaluadora. Cuando Elena se paró justo delante de su silla de ruedas, un fuerte aroma masculino, una mezcla de tabaco caro y canela, invadió sus sentidos. Fuera de la pared de cristal de la habitación, detrás de los frondosos y empapados arbustos, una figura se acurrucaba temblando de frío. Era Javier. No había vuelto al centro de salud para cuidar de su madre. Había mentido. Los celos y un posesivo sentido de la propiedad lo habían obligado a volver a escondidas. Sabía dónde estaba la habitación principal porque Rubén la había mencionado por descuido. Javier necesitaba asegurarse. Esta neiro entramenter expressens necesitaba ver con sus propios ojos que Elena no servía a Álvaro más que como una enfermera. Necesitaba asegurarse de que su activo estaba a salvo. A través de una pequeña abertura en las cortinas, Javier espiaba con la respiración agitada. Su corazón se calmó un poco al ver que Álvaro seguía sentado en la silla de ruedas. «Bien», pensó Javier. «Ese lisiado no podrá hacer nada. Elena solo le arropará y luego dormirá en el sofá. Elena sigue siendo mía». Dentro de la habitación, Elena se inclinó torpemente, tratando de alcanzar el brazo de Álvaro para ayudarlo a levantarse. «Perdone, señor. Agárrese a mi hombro», dijo Elena temblando. La mano de Álvaro se levantó, pero en lugar de agarrar el hombro de Elena como apoyo, su mano grande y fuerte se cerró alrededor de la esbelta cintura de Elena. Su agarre era firme, cálido y exigente. Elena se sobresaltó. «Señor», tu marido, susurró Álvaro, sus ojos fijos en los labios de Elena. «¿Qué precio puso por vender a una mujer como tú? 200.000 euros. ¡Qué barato! Yo no soy mercancía». Elena intentó retroceder, ofendida por el pisoteo a su dignidad. «¿Hice esto por un marido que ni siquiera es capaz de protegerte?», cortó Álvaro con cinismo. De repente, el agarre en la cintura de Elena se hizo más fuerte, y lo que sucedió a continuación hizo que la sangre de Elena se detuviera por completo. Sin previo aviso, sin un esfuerzo aparente, Álvaro acercó el cuerpo de Elena a la vez que apoyaba sus propios pies en el suelo. Lenta pero firmemente, su cuerpo erguido se levantó de la silla de ruedas. No con temblores, no con dificultad, Álvaro se puso de pie, firme, sólido, imponente. Elena levantó la vista, con los ojos tan abiertos que casi se le salían de las órbitas. Su aliento se atascó en la garganta. El hombre que supuestamente estaba completamente paralítico ahora, se erguía frente a ella, con una altura de casi 1,85 m, lo que obligaba a Elena a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Los músculos de su cuerpo, bajo la camisa de seda, se veían firmes, una señal de que nunca había dejado de entrenar físicamente. Usted. La voz de Elena se desvaneció, ahogada por la conmoción. Fuera de la ventana, Javier, que estaba espiando, sintió como si un rayo lo hubiera partido en dos. Se desplomó en el suelo embarrado. Sus ojos no parpadeaban,
fijos en la escena que se desarrollaba en el interior. Su cerebro se negaba a creerlo. Imposible. El informe médico decía que tenía parálisis permanente. Es un inválido, pero la realidad ante sus ojos lo destruyó todo. Javier vio a Álvaro de pie, majestuoso, mucho más majestuoso que él, que era encorvado y delgado. Javier vio esos hombros anchos. Javier vio cómo Álvaro dominaba la habitación con solo estar de pie. Y lo que más le dolió a Javier fue ver a Elena, su esposa, la mujer que siempre había considerado ingenua y a la que podía manipular a su antojo, ahora en los brazos de un hombre perfecto. Elena parecía tan pequeña, tan perfectamente encajada en el abrazo de Álvaro. Dentro de la habitación, Álvaro se inclinó, poniendo su rostro a la altura del de Elena, que seguía paralizada. «Este mundo está lleno de engaños», Elena susurró Álvaro al oído de su esposa, su voz ronca y sensual. «Y tu marido acaba de cometer el mayor error de su vida. Ha arrojado a la oveja a la guarida del lobo, pensando que el lobo no tenía dientes». Álvaro levantó la barbilla de Elena con un dedo, obligándola a mirar sus ojos de halcón. «A partir de esta noche, olvida a ese perdedor. Porque una vez que entras en mis brazos, Álvaro apretó sus cuerpos hasta que no quedó espacio entre ellos, permitiendo que Elena sintiera el latido fuerte y regular del corazón del hombre. Nunca suelto lo que ya es mío. Álvaro abrazó a Elena. No fue un abrazo brusco, sino un abrazo posesivo que envolvía toda la existencia de Elena. Detrás de la ventana, Javier se agarró el pecho, que se sentía oprimido. El dolor que sentía no era solo celos, era un sentimiento de inferioridad, de humillación. Acababa de darse cuenta de que había entregado su joya al verdadero rey. Acababa de darse cuenta de que, comparado con Álvaro, él no era más que una mota de polvo. Javier quería gritar, romper el cristal, sacar a Elena de allí, pero sus piernas estaban débiles, sin fuerzas. El miedo al poder de Álvaro y un abrumador complejo de inferioridad lo paralizaron. Irónicamente, era él quien ahora estaba mentalmente paralizado, mientras que el supuesto jefe paralítico estaba de pie, abrazando a su esposa. Javier retrocedió lentamente bajo el aguacero. Sus lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia. Metió la mano en el bolsillo, sacando temblorosamente su móvil, con la intención de enviarle un mensaje a Elena para que saliera de inmediato. Pero antes de que pudiera teclear, vio que Álvaro, desde dentro, se giraba bruscamente hacia la ventana, justo hacia donde se escondía Javier. Álvaro sonrió, una sonrisa fría, aterradora, y lentamente corrió la cortina, cerrándola por completo, dejando a Javier solo afuera, en la oscuridad y con su imaginación desbocada sobre lo que sucedería detrás de esa cortina. Elena retrocedió tambaleándose hasta que su espalda chocó contra un robusto armario de teca. Su respiración era agitada. Sus ojos miraban a Álvaro con una confusa mezcla de miedo y asombro. El hombre que debería estar indefenso ahora se erguía en medio de la habitación, cerrando la cortina con un gesto firme y autoritario. «No temas», dijo Álvaro con sequedad. Caminó hacia una pequeña mesa en la esquina, sirviendo agua mineral en un vaso de cristal. Sus pasos eran firmes, sin el más mínimo signo de debilidad muscular. «Señor, usted engañó a todo el mundo». La voz de Elena temblaba, casi inaudible. «Me engañó a mí». Álvaro se dio la vuelta y le ofreció el vaso a Elena. «Bebe, estás pálida como un cadáver». Elena negó con la cabeza, sin atreverse a aceptar nada de aquel hombre lleno de secretos. Álvaro dejó el vaso bruscamente sobre la mesita de noche, produciendo un sonido agudo. Tiró de una silla del tocador, la giró y se sentó frente a Elena, que seguía de pie, temblando y abrazándose a sí misma. «Escúchame bien, Elena. En el mundo de los negocios de alto nivel, la debilidad es una invitación al asesinato», comenzó a explicar Álvaro, su voz tranquila pero penetrante. «El accidente del mes pasado no fue un accidente cualquiera. Los frenos de mi coche fueron saboteados. Hay alguien en esta familia que me quiere muerto por la herencia». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. El mundo en el que había entrado era mucho más aterrador que simplemente estar ahogada por las deudas de un prestamista. Si supieran que sobreviví sin secuelas, lo intentarían de nuevo. Esta vez quizás con veneno o una bala, continuó Álvaro. «La silla de ruedas es mi escudo. La gente no desconfía de un inválido. Hablan sin cuidado cerca de mí, revelando sus secretos y planes malvados porque creen que solo soy un trozo de carne inútil». Álvaro miró fijamente a Elena. «Incluido tu marido». Elena se estremeció al oír la palabra marido. El dolor volvió a surgir. La imagen de Javier entregándola, obligándola a firmar el contrato, todo giraba en su cabeza. «¿Por qué? ¿Por qué yo?», preguntó Elena en un susurro, mientras las lágrimas volvían a caer. «¿Por qué aceptó la oferta de Javier? Porque tu marido es el tipo de persona más codiciosa y fácil de controlar. Y tú». Álvaro hizo una pausa, sus ojos recorriendo el rostro inocente de Elena.
Pareces una mujer tonta y sumisa. El disfraz perfecto para la esposa de un millonario paralítico. Las palabras fueron afiladas, hirientes, pero sinceras. Elena se sintió insignificante. Se dejó caer al suelo sobre la gruesa alfombra, llorando en silencio. Se sentía atrapada entre dos hombres que la estaban utilizando. Javier la vendió por dinero. Álvaro la compró como escudo humano. Álvaro suspiró profundamente. Se levantó, cogió una manta gruesa de la cama y la arrojó sobre el cuerpo acurrucado de Elena en el suelo. «Duerme en la cama». «Yo dormiré en el sofá», dijo Álvaro con frialdad. «Esta noche no te tocaré. No soy el animal que te imaginas». Elena no se movió. Permaneció en el suelo, abrazando sus rodillas, sumida en la confusión y en una soledad abrumadora en aquella lujosa habitación que parecía una jaula de oro. Mientras tanto, en una desierta cafetería de carretera, lejos de la exclusiva zona residencial de Álvaro, Javier estaba sentado con las manos temblorosas, sosteniendo una taza de café negro ya frío. Su ropa todavía estaba húmeda. La imagen de Álvaro de pie lo perseguía como una pesadilla. Se sentía estúpido. Se sentía expuesto. Tin. Su móvil sonó. Un mensaje de Andrés el mecánico. Javier lo abrió con dedos temblorosos. «Cariño, ¿aún no has hecho la transferencia? Dijiste que la deuda de tu madre estaba pagada y que te quedaba algo de dinero del jefe. Necesito pagar el alquiler del apartamento. Y no te olvides de que me prometiste una pulsera de oro». Javier se agarró el pelo con frustración. Acababa de vender a su leal esposa. Y ahora, el dinero de esa venta se lo reclamaba su amante, que nunca había querido compartir sus dificultades. Javier tecleó una respuesta bruscamente. «Paciencia. Joder. Mañana por la mañana te transfiero el dinero». Apagó el móvil y lo tiró sobre la mesa. Su corazón estaba roto, no por el remordimiento de haber traicionado a Elena, sino por el miedo de imaginarla ahora disfrutando del lujo con un hombre mucho más increíble que él. Su sentido de la propiedad estaba herido. Su ego estaba gravemente dañado. «Te vas a enterar», Elena murmuró Javier a la oscuridad de la noche. «No creas que vas a pasártelo bien ahí y a olvidarte de mí». La mañana llegó a la residencia de Álvaro. Los rayos de sol se colaban por las rendijas de la cortina que la noche anterior se había cerrado a la fuerza. Elena parpadeó, despertando en una cama tan suave como una nube. Se dio cuenta de que se había quedado dormida en el suelo y que alguien, seguramente Álvaro, la había trasladado a la cama. Miró a su alrededor. El sofá de la esquina estaba ordenado. Álvaro no estaba allí. Tampoco su silla de ruedas. La puerta de la habitación se abrió. Una sirvienta entró con una bandeja que contenía un desayuno de lujo y una caja de terciopelo negro. «Buenos días, señora». El señor Álvaro ya se ha ido a la oficina, por supuesto. Por la puerta secreta del garaje para que nadie lo vea caminar, dijo la sirvienta con un tono plano pero educado. «Esto es un encargo del señor». La sirvienta dejó la caja de terciopelo en el regazo de Elena y se retiró. Con el corazón palpitante, Elena abrió la caja. Contenía un móvil de última generación, cuyo precio ascendía a miles de euros, y una tarjeta de crédito de color negro intenso, una Black Card sin límite. Debajo del móvil había una nota con una caligrafía firme y ordenada. «Deja de llorar por tu destino. Si quieres sobrevivir en esta casa, sé una reina, no una sirvienta. Usa esa tarjeta para cambiar tu apariencia y enciende ese móvil. Hay un regalo de bienvenida que te abrirá los ojos sobre por quién deberías llorar de verdad». Elena pulsó el botón de encendido del nuevo móvil. El dispositivo se encendió rápidamente. No había pantalla de bloqueo, solo había un icono de la aplicación de la galería, que se abrió automáticamente. El dedo de Elena tembló al tocar el icono. Un vídeo comenzó a reproducirse. Era la grabación de la cámara de seguridad de una cafetería con poca luz. La fecha que aparecía en el vídeo era de hacía 2 días, cuando Javier dijo que se quedaba a hacer horas extra. En la pequeña pantalla, Elena vio a su marido. Pero Javier no estaba trabajando. Javier estaba sentado con una joven rubia en su regazo, riendo a carcajadas mientras le mostraba un anillo que brillaba en el dedo anular de la mujer. La voz de Javier en la grabación era débil pero clara, destrozando los últimos vestigios de esperanza de Elena hasta convertirlos en polvo. «Tranquila, cariño. Mi estúpida esposa en casa es fácil de engañar. Pronto la usaré como cebo para mi jefe paralítico. En cuanto consiga el dinero, me divorciaré de ella y nos casaremos oficialmente». El móvil en las manos de Elena cayó sobre su regazo. Su respiración se cortó, sus lágrimas se secaron al instante, reemplazadas por un fuego de rabia que le quemaba el pecho. El vídeo de la pantalla del móvil terminó, dejando una pantalla negra que reflejaba el rostro de Elena. El mismo rostro, pero con una mirada que había muerto. Ya no había lágrimas. Su depósito de lágrimas se había secado, exprimido por el dolor de la noche anterior,
y ahora el resto se evaporaba por el calor de la ira que recorría cada uno de sus vasos sanguíneos. Mi estúpida esposa, murmuró Elena, repitiendo las palabras de Javier en el vídeo. Su propia voz le sonó extraña, fría y metálica. La puerta de la habitación se abrió lentamente. Esta vez no era una sirvienta, sino Rubén empujando la silla de ruedas del señor Álvaro. En cuanto la puerta se cerró y se echó la llave, Álvaro se levantó de la silla, se aflojó la corbata que le ahogaba el cuello y caminó relajadamente hacia el minibar de la esquina. ¿Has visto el vídeo?, preguntó Álvaro sin volverse, sirviéndose un vaso de agua fría. Elena no respondió. Solo apretaba el móvil con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Álvaro se dio la vuelta, apoyándose en la barra del bar con los brazos cruzados sobre el pecho. Miró a Elena con una expresión difícil de interpretar. No era lástima, sino más bien como un general evaluando la preparación de su soldado. La mujer del vídeo se llama Silvia, dijo Álvaro de repente. No es una simple amante ni una niña rica cualquiera. Es la secretaria personal del señor Morales, el subdirector que más ansía arrebatarme el puesto de presidente. Elena levantó la vista lentamente. Esa información era como una dolorosa pieza de un rompecabezas. Tu marido, Javier, cree que tiene el control. Cree que es listo porque puede engañar a su mujer y sacarme dinero a mí, continuó Álvaro con tono burlón. Pero en realidad, no es más que un peón en el juego de Silvia y el señor Morales. Se acercaron a Javier. Le prometieron un alto cargo solo para infiltrarlo en mi círculo. Y la mejor manera de entrar en esta casa era a través de ti. Elena sintió náuseas. Así que este matrimonio no fue solo una idea espontánea de Javier por estar endeudado. Era una conspiración. Y hay algo más que necesitas saber. Álvaro se acercó, sacó un sobre marrón del bolsillo de su chaqueta y lo arrojó al regazo de Elena. Ábrelo. Las manos de Elena temblaban al abrir el sobre. Dentro había los resultados de un análisis médico de una prestigiosa clínica ginecológica de la capital. Nombre de la paciente: Silvia García. Diagnóstico: positivo en embarazo. Edad gestacional: 8 semanas. El mundo de Elena se derrumbó por segunda vez, pero esta vez no hubo ruido de escombros. Silencio. Un silencio absoluto. 8 semanas, susurró Elena. Eso significa que cuando Javier dijo que hacía horas extra para pagar la deuda de su madre hace 2 meses, en realidad estaba haciendo un hijo con esta mujer. Álvaro asintió. Javier planeaba divorciarse de ti en cuanto yo muriera o después de conseguir el puesto de director de sucursal que Silvia le prometió. La mayor parte del dinero que le di para pagar la deuda de su madre ya lo ha transferido a la cuenta de Silvia para comprar un apartamento. Elena se rió suavemente. Una risa discordante y amarga. Así que mientras yo ahorraba comiendo las sobras de ayer, remendando ropa rota, él le compraba un apartamento a otra mujer y a su hijo bastardo. Elena se levantó. Caminó hacia el gran espejo del armario. Vio su reflejo. Una mujer delgada, con el rostro apagado y un camisón de algodón barato, cuyo color ya se había desvanecido. Vio a la estúpida esposa, de la que hablaba Javier. Tienes 2 opciones, Elena. La voz de Álvaro sonó cerca, a su espalda. El hombre estaba de pie justo detrás de ella, mirando sus reflejos en el espejo. Puedes huir de aquí, volver a ese piso miserable y llorar tu destino hasta quedarte ciega. O... Álvaro puso ambas manos sobre los hombros de Elena, agarrándola suavemente pero con firmeza. Puedes usar ese dolor como combustible. Tienes mi tarjeta negra. Tienes el estatus de señora de la Vega. Tienes un acceso que nadie más posee. Elena miró a los ojos de Álvaro a través del espejo. ¿Qué quiere usted de mí? Necesito una aliada. Javier y Silvia creen que eres su espía en esta casa. Se pondrán en contacto contigo, te pedirán que busques mis archivos, que robes documentos secretos, susurró Álvaro al oído de Elena. Sé esa espía, pero séme leal a mí. Dales información falsa que los destruirá poco a poco. Elena guardó silencio por un momento. Recordó el rostro enfermo de su suegra, que también fue utilizada por Javier como excusa. Recordó las dulces promesas de Javier cuando le propuso matrimonio. Todo era falso. Elena respiró hondo y exhaló lentamente. Cuando abrió los ojos, su mirada melancólica había desaparecido, reemplazada por una mirada afilada como una cuchilla. «Lo haré», dijo Elena con firmeza. Se dio la vuelta para enfrentarse a Álvaro. «Pero tengo una condición». Álvaro arqueó una ceja, interesado. «Jimmy, no vuelva a llamarme estúpida, y ayúdeme a hacer que sufran hasta que supliquen por la muerte». Álvaro sonrió. Esta vez, una sonrisa genuina y rara. «Trato hecho, señora de la Vega». Tin. El nuevo móvil en la mano de Elena sonó. Un mensaje de Javier. «Elena, ¿cómo va todo? ¿El lisiado te da muchos problemas?»
Recuerda, averigua dónde guarda el sello de la empresa. Silvia necesita esa información para, quiero decir, por nuestro futuro. No olvides borrar este chat. Javier había cometido un desliz al mencionar el nombre de Silvia. Qué descuidado y qué poco valoraba la inteligencia de Elena. Elena miró la pantalla con frialdad. Sus dedos se movieron ágilmente sobre la pantalla táctil, tecleando una respuesta diseñada para engatusar y atrapar al mismo tiempo. Tranquilo, Javi. Este lisiado es fácil de engañar. Aún no he encontrado el sello, pero he visto que guarda la llave de la caja fuerte en el cajón de las medicinas. Luego le haré una foto cuando esté durmiendo. Deséame suerte, cariño. Te quiero. Elena pulsó enviar. Al otro lado, Javier debía de estar sonriendo de oreja a oreja, sintiéndose victorioso. No sabía que ese mensaje lo había enviado una Elena que estaba de pie junto al lisiado, quien, a su vez, estaba muy erguido y sostenía una tarjeta de crédito ilimitada lista para comprar la dignidad de Javier hasta la última migaja. Esa mañana, Madrid le pareció diferente a Elena. Ya no era la ciudad cruel que la oprimía con atascos y contaminación, sino un gran escenario donde interpretaría su papel principal. El lujoso sedán conducido por Rubén se detuvo en la entrada de uno de los centros comerciales más exclusivos de la capital. La puerta automática se abrió y, por primera vez, Elena bajó no como la esposa de Javier que tenía que contar las monedas para el aparcamiento, sino como la señora de la Vega, que ostentaba un poder ilimitado. Elena llevaba un traje sencillo que había encontrado en el armario de invitados, pero ahora caminaba con la cabeza bien alta. Álvaro tenía razón. Las lágrimas no cambiarían su destino. El dinero y el poder eran los que movían las ruedas de la vida. Entró en una boutique internacional que exhibía en sus escaparates vestidos que costaban lo mismo que una moto. Una dependienta con mucho maquillaje miró a Elena de reojo y volvió a ocuparse de su móvil, claramente subestimando la apariencia de Elena, sin joyas. «Disculpe, señorita, aquí no hay rebajas», dijo la dependienta con brusquedad sin levantar la vista, cuando Elena tocó un vestido de seda de color burdeos. «Los artículos con descuento están en la planta baja». En el pasado, Elena se habría sonrojado de vergüenza y se habría ido con la cabeza gacha. Pero hoy, Elena recordó el rostro de Javier riendo con su amante. Recordó su humillación. Elena sacó la cartera de su bolso, extrajo una tarjeta de color negro intenso con detalles dorados en el borde, la Black Card Titanium de Álvaro. La golpeó contra el mostrador de cristal del escaparate. El sonido fue nítido, tic, lo suficiente para hacer que la dependienta levantara la vista. Los ojos de la dependienta se abrieron de par en par al reconocer la tarjeta. Una tarjeta que solo poseían un puñado de magnates en el país. Una tarjeta sin límite de gasto. Lo siento mucho, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Su actitud cambió 180 grados, ahora dulce y servil. Necesito una renovación total, dijo Elena con frialdad, mirando fijamente a los ojos de la mujer. Escójame los mejores conjuntos para eventos formales, casuales y de negocios. Y llame al gerente del mejor salón de belleza de este edificio. No tengo tiempo para pasear. Sí, señora. Enseguida. La dependienta corrió presa del pánico a buscar a sus colegas. 3 horas después, Elena estaba sentada frente a un gran espejo en la boutique. Apenas reconocía a la mujer del reflejo. Su cabello, antes apagado y siempre recogido con una goma, ahora lucía un elegante corte bob a la altura de los hombros, brillante y saludable tras un costoso tratamiento. Su rostro, antes pálido y cansado, ahora estaba fresco con un maquillaje natural que realzaba sus pómulos marcados. Su cuerpo estaba envuelto en un blazer blanco marfil con un corte perfecto que abrazaba sus curvas con elegancia, pero con clase. Parecía una mujer de carrera exitosa, ya no un ama de casa maltratada. ¡Tin, tin, tin! El móvil en el bolso de Elena sonó repetidamente. Mensajes de Javier. Elena lo había ignorado deliberadamente desde la mañana. Desbloqueó la pantalla y leyó la sarta de mensajes con una sonrisa torcida. «Elena, ¿dónde estás? ¿Y la transferencia? Dijiste que la enviarías esta mañana». «Mamá necesita medicinas, Elena». «¡Qué descaro!», contesta. «No porque ahora seas la mujer de un jefe te olvides de dónde vienes». Javier estaba entrando en pánico. Por supuesto, sin el dinero de Elena, no podía financiar el estilo de vida derrochador de Silvia. Elena no respondió de inmediato. Le pidió a la dependienta que le hiciera una foto, posando elegantemente rodeada de una docena de bolsas de compras de marcas de lujo, bolsos de Hermès, zapatos de Louboutin y joyas de diamantes. Elena le envió la foto a Javier. Un minuto de silencio. Luego, el móvil de Elena vibró durante un largo rato. Una llamada entrante de Javier. Elena la rechazó. Tecleó una respuesta con calma. «Lo siento, Javi, no puedo coger el teléfono. El lisiado está cerca de mí». La respuesta de Javier llegó a la velocidad del rayo, llena de ira. «¿Qué demonios es eso?
¿Estás comprando artículos de lujo mientras tu marido se rompe la cabeza para conseguir dinero para tu madre? ¿Estás loca, Elena? ¿Cuánto te has gastado? ¿Cientos de miles? Elena volvió a teclear, construyendo una mentira que fuera creíble para la mente estrecha de su marido. Javi, no te enfades todavía. Es una táctica. El lisiado empezó a sospechar de por qué parecía una pordiosera, a pesar de que me había dado dinero para gastos. Me obligó a ir de compras hoy acompañado por su asistente. Si me negaba, sospecharía que te estaba pasando el dinero a ti. Tranquilo, Javi. Estas cosas son una inversión. Cuando la situación se calme, venderé estos bolsos y te transferiré todo el dinero. Su valor incluso puede aumentar. Al otro lado, Elena podía imaginar a Javier, que antes estaba furioso, ahora ablandándose por la codicia. Javier seguramente pensaría: es verdad, un bolso de miles de euros. Si lo vende, puedo comprarme un coche nuevo. Vale, tiene sentido. Eres lista, cariño. Perdona, es que antes me he calentado. Bueno, guarda bien esas cosas, que no se estropeen. Cuídate mucho, te echo de menos. ¿Me echas de menos? Se burló Elena en voz baja al leer el mensaje. ¿Querrás decir que echas de menos mi dinero? Elena guardó el móvil. Ordenó a Rubén que llevara todas las compras al coche. Por la tarde, Elena regresó a la gran mansión de Álvaro. Al entrar en el salón principal, Álvaro estaba sentado en el sofá, por supuesto, todavía fingiendo estar en la silla de ruedas porque había otros sirvientes presentes. Leía unos documentos. El hombre levantó la vista. Sus ojos recorrieron la nueva apariencia de Elena de la cabeza a los pies. Por un instante, Elena vio sorpresa en esos ojos fríos antes de que se transformaran en una cálida mirada de apreciación. El dinero es el mejor cosmético, comentó Álvaro con sequedad, aunque una comisura de sus labios se levantó ligeramente. Ahora pareces digna de caminar a mi lado. No soy solo un adorno, señor, replicó Elena con firmeza, dejando su bolso sobre la mesa. Ya he respondido al mensaje de Javier. Le he hecho creer que he ido de compras por obligación suya, y que estas cosas las venderé más tarde para él. Se lo ha creído a pies juntillas. Álvaro cerró la carpeta. Bien, haz que se sienta victorioso. Porque cuando el enemigo se siente ganador, es cuando más baja la guardia. De repente, el rostro de Álvaro se puso serio. Hizo un gesto para que los sirvientes de la habitación se fueran. Una vez a solas, se levantó y se acercó a Elena. Pero la verdadera prueba acaba de empezar, Elena. ¿A qué se refiere, señor? Mañana por la noche es la cena de gala anual de la empresa. Todos los directivos estarán presentes, incluido el señor Morales y su secretaria personal. Silvia, dijo Álvaro. La sangre de Elena se heló al oír ese nombre. Javier también vendrá, continuó Álvaro. El señor Morales lo ha invitado como empleado del año, aunque su verdadero objetivo es facilitar que Javier se reúna con Silvia. Tienes que estar preparada. Mañana te encontrarás con tu verdadero marido y su amante juntos, en público, mientras vas de mi brazo. Elena apretó los puños. El nerviosismo la invadió, pero el odio era más fuerte. Estoy lista, respondió Elena con firmeza. Ya veremos qué pasa. Álvaro sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Pero antes de eso, hay un pequeño problema que debemos resolver ahora. Álvaro encendió el gran televisor del salón, que estaba conectado a la cámara de seguridad de la puerta principal. Visita inesperada. En la pantalla del televisor, Elena vio una escena que la dejó sin aliento. Frente a la alta verja de hierro, una anciana con un camisón raído gritaba y golpeaba los barrotes. No estaba sola. Llevaba 2 maletas grandes. Es mi suegra, la madre de Javier. La mujer que supuestamente estaba moribunda y había sufrido un infarto la tarde anterior. En la pantalla, la mujer parecía muy en forma. Su rostro estaba rojo de ira y sus gritos se grababan claramente en el micrófono de la cámara. «Abran. Sé que mi nuera está ahí dentro. Javier dijo que Elena ahora es rica. Quiero mi parte. Quiero vivir aquí. Abran o haré viral que los ricos de esta casa han secuestrado a mi nuera». Elena se giró hacia Álvaro con el rostro pálido. La mentira de Javier sobre la enfermedad de su madre era total. La anciana estaba sana como una manzana, y ahora venía a saquear. «¿Qué debo hacer?», preguntó Elena, presa del pánico. Álvaro miró la pantalla con calma y luego se volvió hacia Elena con una fina y peligrosa sonrisa. «Recíbela. Déjala entrar. Necesitamos un testigo en primera fila para la destrucción de su hijo». La gigantesca verja de hierro se abrió lentamente, emitiendo un chirrido desgarrador en medio del silencio de la noche. Elena esperaba en la terraza de mármol, flanqueada por Rubén, mientras Álvaro observaba desde una ventana oscura del segundo piso. La figura de la anciana, Isabel, la suegra a la que Elena había respetado como a una reina durante 5 años, entró con la barbilla bien alta.
No había signos de dificultad para respirar ni un rostro pálido propio de alguien que acaba de escapar de la muerte. Su paso era firme. Sus ojos recorrían con avidez el lujo del extenso jardín delantero. «Elena», gritó Isabel al ver a su nuera, «qué descarada eres. Vives como una reina en un palacio y dejas a tu suegra sola en el pueblo». Elena bajó las escaleras de la terraza con calma. Ya no era la Elena que se apresuraba a besarle la mano y pedirle perdón. Se mantuvo erguida, devolviendo la mirada de su suegra con unos ojos tan fríos como el hielo. «¿No estaba usted moribunda en el centro de salud?» Javier dijo que su corazón había vuelto a fallar, dijo Elena con sarcasmo. Isabel vaciló por un momento, pero su naturaleza descarada pronto se impuso. «Ah, eso fue la oración de un buen hijo que hizo que me recuperara de repente. Además, ¿quién aguantaría en ese hospitalucho? Cuando oí que habías conseguido mucho dinero de tu jefe, vine directa en taxi. ¿Dónde está mi habitación? Necesito descansar». Sin el más mínimo remordimiento, la anciana arrastró sus maletas, pasando junto a Elena como si esa lujosa casa fuera suya. Rubén intentó interponerse, pero Elena levantó una mano, indicándole que la dejara pasar. Según el plan de Álvaro, había que hacer que el enemigo se sintiera cómodo antes de la masacre. «Por supuesto, mamá. Hay una habitación de invitados en el ala trasera, cerca de la cocina. Así le será fácil si quiere beber algo», dijo Elena. «Perfecto. Prepara la cena. Quiero ternera». «Nada de lentejas», ordenó Isabel mientras se pavoneaba hacia el interior. Esa noche, Elena interpretó su papel a la perfección. Sirvió a Isabel, presentándole los lujosos restos de la cena de Álvaro. Isabel comió con avidez, chasqueando la lengua de admiración al ver los muebles de cristal que la rodeaban. «¡Qué suerte tienes!», Elena murmuró Isabel con la boca llena. «Tu marido es muy listo. Si no fuera por la idea de Javier de sacrificarte a ese jefe lisiado, nunca probaríamos una carne tan tierna». La mano de Elena, que estaba sirviendo agua, se detuvo en el aire. «¿Así que usted lo sabía? ¿Sabía que Javier me estaba vendiendo?» Isabel se rió con desdén. «Claro que lo sabía. Fue nuestro plan. Javier quiere ser un hombre de éxito, Elena. Necesita capital. Y tú, como esposa, tienes que ser devota. Ya verás, cuando Javier sea director y se case con la joven Silvia, a ti también te darán una buena compensación. No te lo tomes a mal». La jarra de agua en la mano de Elena golpeó la mesa, derramando su contenido. Sin embargo, el rostro de Elena permaneció impasible, aunque su corazón hervía. La confesión salió con tanta facilidad como si Elena fuera un objeto de usar y tirar. «¿La joven Silvia... ya la conoce?», preguntó Elena, mientras discretamente tocaba el móvil en el bolsillo de su delantal, asegurándose de que la grabadora de voz estuviera activada. «Claro que la conozco. Es una mujer con clase, guapa, hija de ricos. No como tú. Una huérfana pobre», soltó Isabel sin filtro. «El mes pasado, Silvia me llevó a una ecografía. Mi nieto va a ser un niño, Elena. Pura sangre. Por eso nos caña. Sácale todo el dinero a tu jefe y dáselo a Javier para el nacimiento del hijo de Silvia». Elena sonrió. Una sonrisa aterradora. La grabación ya estaba guardada de forma segura. Pruebas de adulterio, un plan de fraude y la complicidad de la suegra eran suficientes para arrastrarlos a todos a los tribunales y dejarlos en la ruina. «Por supuesto, mamá. Haré lo que pueda», respondió Elena dulcemente. «Ahora descanse. Mañana tengo un evento importante con mi jefe». Al día siguiente, la residencia de Álvaro era un hervidero de actividad. Era el día de la cena de gala de la empresa. Rubén organizaba la seguridad, mientras que estilistas profesionales habían sido contratados especialmente para Elena. En su habitación, Álvaro realizaba sus últimos ensayos, caminando de un lado a otro frente al espejo, acostumbrando sus piernas, que durante tanto tiempo habían fingido estar paralizadas, a caminar con la autoridad de un líder. Elena entró, ya vestida con un elegante vestido de noche de terciopelo azul oscuro que abrazaba su figura. Sus hombros estaban al descubierto, destacando su piel limpia y radiante. En su cuello lucía un collar de diamantes, prestado de la colección de la madre de Álvaro. Álvaro dejó de caminar. Miró a Elena durante un largo rato, una mirada que hizo que las mejillas de Elena se sonrojaran. «Perfecta», la elogió Álvaro brevemente. «Javier no reconocerá a la mujer que abandonó». «La madre de Javier insiste en venir», informó Elena. «Oyó que es una fiesta de ricos y quiere lucir un vestido nuevo que me robó del armario». «Déjala venir», sonrió Álvaro mientras se ajustaba los gemelos de la camisa. «Esta noche necesitamos espectadores en primera fila cuando comience el espectáculo». Esa noche, el salón de baile del Hotel Palace estaba abarrotado de altos ejecutivos de la empresa, socios comerciales y la alta sociedad de la capital. Una gigantesca lámpara de araña de cristal colgaba majestuosamente,
reflejando la luz en las joyas de los invitados. En una de las mesas redondas cerca del escenario principal, Javier estaba sentado con nerviosismo. Llevaba un traje alquilado que le quedaba un poco apretado en la cintura. A su lado, Silvia destacaba con un vestido rojo brillante demasiado ajustado, que mostraba su vientre ligeramente abultado. «Javi, ¿dónde está tu mujer?», susurró Silvia con brusquedad. Dijo que vendría empujando la silla de ruedas del lisiado. «Quiero verle la cara de sirvienta». «Paciencia, cariño». «Seguro que ya llegan», respondió Javier nervioso, mirando constantemente hacia la entrada. Su corazón latía con fuerza. Esperaba que Elena no hiciera nada vergonzoso. Recuerda, en cuanto el señor Morales anuncie el nombramiento del nuevo director, subimos directamente al escenario. En la misma mesa, Isabel se atiborraba de pastelitos. Había llegado por separado en un taxi, ya que Javier le había prohibido ir en el mismo coche que Silvia por miedo a que los vieran juntos antes del anuncio. «Tranquila, Silvia, querida», dijo Isabel guiñándole un ojo. «Elena me obedece. Luego le diré que te traiga algo de beber». De repente, las luces del salón se atenuaron. La orquesta dejó de tocar. La voz del presentador resonó por los altavoces. «Damas y caballeros, por favor, pónganse en pie para recibir a nuestro presidente y director general, el señor Álvaro de la Vega, y a su querida esposa, la señora Elena de la Vega». La puerta principal del salón de baile se abrió de par en par. Un foco de luz se dirigió directamente hacia allí. Javier contuvo la respiración, entrecerrando los ojos en busca de una silla de ruedas. Silvia preparó una sonrisa burlona. Isabel estiró el cuello. Pero no había silla de ruedas. Un silencio sepulcral se apoderó de toda la sala. En el umbral de la puerta, dos figuras estaban de pie, una al lado de la otra. Álvaro, vestido con un smoking negro, se erguía imponente, con sus 1,85 m de altura, majestuoso y sin el más mínimo rastro de discapacidad. Su mano sostenía con ternura la de una mujer cuya belleza hacía que todas las demás mujeres de la sala parecieran deslucidas. Elena caminaba con la barbilla alta, con elegancia, irradiando un aura de poder intimidante. Javier se quedó boquiabierto. La copa de champán que Silvia tenía en la mano se le cayó y se hizo añicos en el suelo. No estaban viendo a un jefe lisiado y a una esposa sirvienta. Estaban viendo a un rey y a una reina que acababan de entrar en la arena de la masacre. Álvaro miró directamente a la mesa de Javier y le susurró algo al oído a Elena. Elena sonrió. Luego, comenzaron a bajar las escaleras hacia la multitud, que se abrió para dejarles paso. Cada paso firme de Álvaro sobre el suelo parecía contar los segundos que faltaban para la destrucción de Javier. El silencio en el gran salón era tan denso que el propio latido del corazón de Javier sonaba como un tambor de guerra en sus oídos. No parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en la figura del hombre que subía al escenario con paso firme. No había silla de ruedas, ni pies que se arrastraran. Los pasos de Álvaro eran seguros, llenos de poder, como si cada pisada afirmara quién era el verdadero dueño de ese imperio empresarial. Y a su lado, Elena, la mujer a la que esa misma mañana había gritado por chat por dinero, ahora estaba bajo los focos con el brillo de los diamantes deslumbrando a todos. Elena no bajaba la cabeza con timidez como solía hacer. Miraba a la multitud con la mirada de una reina, fría e inaccesible. «Imposible», siseó Silvia, su rostro palideciendo bajo el maquillaje. Ese es el collar de zafiros azules, la herencia de la familia de la Vega. Vale millones. ¿Por qué lo lleva esa sirvienta?» Isabel, sentada junto a Silvia, se atragantó con el pastel que estaba masticando. Sus ojos casi se le salían de las órbitas. «Esa es Elena, mi nuera. ¿Por qué está de pie? ¿Por qué está tan guapa?» En el escenario, Álvaro recibió el micrófono de manos de Rubén. No habló de inmediato. Dejó que el silencio torturara a los cientos de invitados que habían estado cotilleando sobre su parálisis. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en la mesa número 13, la mesa donde estaban sentados Javier, Silvia y el señor Morales. Álvaro sonrió. Una sonrisa que heló la sangre de Javier. «Buenas noches», la voz de barítono de Álvaro resonó, clara, haciendo vibrar las paredes del salón. «Pido disculpas si les he sorprendido a todos al estar aquí de pie. Hay ciertas personas que deseaban fervientemente que me quedara en una silla de ruedas para siempre, o mejor aún, que muriera». Los murmullos comenzaron a extenderse. El señor Morales, el subdirector y jefe de Silvia, sudaba profusamente. Se aflojó la corbata con pánico. «Esta noche estaba previsto que anunciara una reestructuración de la dirección», continuó Álvaro. «Pero antes de eso, quiero presentarles a la mujer extraordinaria que está a mi lado. Mi esposa, Elena de la Vega, la mujer que me salvó del accidente que fue planeado desde dentro, y la mujer que pacientemente reunió pruebas mientras el enemigo pensaba que solo era una mujer estúpida.
Javier sintió que le flaqueaban las rodillas. Se hundió en su silla. ¿Reunir pruebas? Javier, llamó Álvaro. Su nombre fue pronunciado en voz alta, sin el título de señor. Un foco se movió instantáneamente, iluminando a Javier, que ahora parecía una rata atrapada. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia él. Por favor, suba aquí. La orden de Álvaro no era una invitación, sino un mandato. Javier temblaba. Intentó levantarse, pero sus piernas vacilaron. Silvia, a su lado, apartó la vista, fingiendo no conocerlo. Isabel, por su parte, intentó esconderse bajo el mantel. Con pasos tambaleantes, Javier caminó hacia el escenario. Su mente era un caos. ¿Es un ascenso? ¿Álvaro me va a perdonar porque Elena lo ha convencido? En cuanto Javier llegó al pie del escenario, Álvaro hizo una seña al operador de la gran pantalla que había detrás. Damas y caballeros, el señor Javier está muy interesado en ser director. Veamos su currículum. La pantalla gigante se iluminó, pero no aparecieron gráficos de ventas. Lo que apareció fueron capturas de pantalla de conversaciones de chat entre Javier y Silvia. Luego, un vídeo de una cámara de seguridad en el que Javier entregaba datos confidenciales de la empresa a un competidor en una cafetería. Y después, pruebas de transferencias de 500.000 euros de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Javier, y de ahí a la cuenta de Silvia para la compra de un apartamento. El salón estalló en exclamaciones de sorpresa y abucheos. Malversación de fondos, venta de secretos de la empresa e intento de asesinato premeditado al sabotear mi coche. En colaboración con el señor Morales, la voz de Álvaro resonó, sentenciando a Javier frente a cientos de testigos. El rostro de Javier estaba pálido como el papel. Se giró hacia Elena, buscando compasión. Elena, suplicó Javier con voz ronca. Ayúdame, por favor. Fue un error. Silvia me obligó. Te quiero. Elena avanzó hasta el borde del escenario, mirando a Javier desde arriba. No había lágrimas en su hermoso rostro. Cogió el micrófono de la mano de Álvaro. ¿Qué me quieres, Javier? Preguntó Elena suavemente, su voz llegando a todos los rincones de la sala a través de los altavoces. ¿O quieres el dinero de vender a tu propia esposa? Elena sacó su nuevo móvil y reprodujo la grabación de voz de Isabel de la noche anterior, en la que confesaba que Javier la había sacrificado deliberadamente para conseguir capital para casarse con Silvia. La voz chillona de Isabel resonó con claridad. Javier quiere ser un hombre de éxito. Tú, como esposa, tienes que ser devota. Ya verás, cuando se case con la joven Silvia, a ti te darán una compensación. Se acabó. Javier cayó de rodillas en el escenario, destrozado, su vergüenza expuesta ante el mundo. No solo eres un marido fracasado, Javi. Eres un ser humano fracasado, dijo Elena con frialdad. Y por cierto, sobre esa esposa estúpida de la que tanto te reías en tus chats con tu amante, esa esposa estúpida fue la que entregó todas estas pruebas a la policía esta mañana. Como si fuera una señal, la puerta lateral del salón se abrió. 4 agentes de policía uniformados entraron con paso firme. Detuvieron inmediatamente al señor Morales, que intentaba huir por la puerta trasera, y luego se dirigieron al escenario para esposar a Javier. ¡Elena! ¡Elena, no hagas esto! ¡Mamá! ¿Dónde está mi madre?, gritó Javier histéricamente mientras las frías esposas se cerraban en sus muñecas. Isabel, al ver a su hijo ser arrastrado por la policía, corrió de repente hacia el escenario, no para defender a su hijo, sino para arrodillarse a los pies de Elena. Elena, hija, yo no sabía nada. Javier me obligó. No me metas en la cárcel, tú eres mi nuera favorita, gritó la anciana sin vergüenza. Elena miró a su suegra con asco. ¿Nuera favorita? ¿No era yo solo una huérfana pobre a la que queríais exprimir? Elena hizo una seña a Rubén. Saca a esta mujer de aquí. Asegúrate de que no se lleve ni una sola cosa de mi casa, incluida la ropa que robó de mi armario. Silvia, al ver a sus 2 protectores, Javier y el señor Morales, ser detenidos, intentó escabullirse entre la multitud. Pero Álvaro fue más rápido. Y, en cuanto a la señorita Silvia, la voz de Álvaro detuvo a la mujer en seco. Su carta de despido ya está en la recepción, y mi abogado exigirá la devolución del apartamento comprado con dinero robado de la empresa. Dará a luz en la cárcel. Silvia gritó histéricamente mientras una agente de policía se la llevaba. La fiesta se había convertido en un juicio brutal pero satisfactorio. Javier fue arrastrado fuera, gritando sin cesar el nombre de Elena. Pero Elena ya le había dado la espalda. Volvió a tomar el brazo de Álvaro. Álvaro miró a su esposa con orgullo. Levantó su copa de champán. Por un nuevo comienzo, susurró Álvaro. Por el fin de la estupidez, respondió Elena con firmeza, chocando su copa con la de él. Sin embargo, cuando Javier desapareció tras la puerta, Elena sintió que sus piernas flaqueaban. La adrenalina comenzó a desvanecerse.
reemplazada por un cansancio abrumador. Álvaro la sujetó rápidamente por la cintura para que no cayera. «Aguanta un poco más». Mi reina, susurró Álvaro con una ternura muy alejada de la frialdad que solía mostrar. Después de esto, nos vamos a casa. Hay algo que tenemos que resolver, los dos, como un verdadero matrimonio. El rostro de Elena se sonrojó. Acababa de darse cuenta de que el contrato de matrimonio falso había terminado técnicamente con la caída de Javier. Ahora se enfrentaba a una nueva realidad. Estaba legalmente casada con el hombre más peligroso y a la vez más fascinante de la sala. Y esa noche, volverían a la misma habitación. Las brillantes luces de la ciudad quedaron atrás mientras el lujoso sedán se deslizaba por el silencio de la noche hacia la mansión. No había música, ni conversación, solo el suave ronroneo del motor y la respiración de Elena, que comenzaba a regularizarse tras la tormenta de emociones que acababa de vivir. Elena apoyó la cabeza en la ventanilla del coche. La fiesta había terminado. El telón del teatro había caído de forma espectacular. Javier estaba en manos de la policía. Isabel había sido expulsada con deshonor y Silvia lloraba en una celda. Misión cumplida. Al llegar a la gran casa, Elena se dirigió directamente a la habitación principal, se quitó los tacones que la torturaban y caminó hacia el tocador. Lentamente, se quitó el collar de diamantes prestado y lo volvió a colocar en su estuche de terciopelo. Se miró en el espejo. Su maquillaje seguía perfecto, pero sus ojos reflejaban un profundo agotamiento. Se acabó, se susurró a sí misma. Abrió el armario y sacó su vieja maleta. La maleta raída que había traído la primera vez que Javier la echó a este lugar. Elena comenzó a meter su ropa sencilla, camisones de algodón, camisetas, pantalones de tela. No tocó ni uno solo de los vestidos de lujo o los bolsos de marca que Álvaro le había comprado. No eran suyos. Eran atrezo de la farsa. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Elena se girara. Álvaro estaba allí. Se había aflojado la pajarita. Su camisa blanca estaba ligeramente abierta, revelando un pecho musculoso. El hombre se apoyó en el marco de la puerta, observando la ropa amontonada en la maleta de Elena con el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Álvaro. Su voz era grave pero afilada. «Haciendo las maletas, señor», respondió Elena en voz baja, sin atreverse a mirarle a los ojos. «Mi trabajo ha terminado. Javier está acabado. Nuestro acuerdo era que yo le ayudaría a luchar contra sus enemigos y usted me ayudaría a vengarme. Ahora estamos en paz». Elena cerró la maleta y dejó la tarjeta de crédito negra y el móvil caro que Álvaro le había dado sobre la mesita de noche. «Gracias por todo. Mañana presentaré la demanda de divorcio para que usted pueda ser libre de...» «Mierda», Elena se sobresaltó. Álvaro se movió a la velocidad del rayo, pateando la maleta de Elena y enviándola a una esquina de la habitación. Antes de que Elena pudiera protestar, Álvaro la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. «¿Quién te ha dado permiso para irte?», siseó Álvaro frente al rostro de Elena. Su aliento cálido, con un ligero olor a menta y alcohol, rozó la piel de Elena. «Pero... el contrato. Al diablo con el contrato», cortó Álvaro bruscamente. Los ojos del hombre brillaban de ira, pero había algo más allí, miedo a perderla. «¿Crees que hice todo esto solo para vengarme de un subordinado corrupto como Javier?». Álvaro miró fijamente a Elena. «No te elegí porque fueras estúpida o fácil de manejar. Te elegí porque vi cómo sobrevivías. Vi a una mujer que se mantenía fuerte aunque su mundo se derrumbara». Álvaro soltó su agarre y acarició la mejilla de Elena con ternura, en contraste con su tono duro de antes. «La primera noche que entraste en esta habitación, cuando estabas aterrorizada pero aún así intentaste cuidar de mí, que fingía estar paralítico, fue entonces cuando supe que no podía dejarte ir». Las lágrimas de Elena cayeron sin poder contenerlas. «Pero soy una divorciada, señor, la exmujer de un estafador. No merezco estar al lado de...». Álvaro silenció los labios de Elena con un beso. No fue un beso exigente, sino profundo, lleno de posesión y promesas. Elena se quedó helada por un momento, pero el calor del cuerpo de Álvaro derritió sus defensas. Cerró los ojos y devolvió el beso, derramando todo el dolor y el anhelo que había reprimido. Cuando Álvaro rompió el beso, Elena jadeaba, con el rostro sonrojado. «A partir de este segundo, borra la palabra «señor» de tu boca», susurró Álvaro. «Llámame por mi nombre, o cariño, o como quieras. Pero eres la señora de la Vega. No es una farsa, no es un contrato. Es para siempre». Elena asintió, sollozando de emoción. Álvaro la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro de Elena en su pecho firme. 3 meses después, Elena estaba sentada en la sala de visitas de la prisión de Soto del Real, separada por un grueso cristal. Frente a ella, un hombre delgado, con la cabeza rapada y un uniforme azul raído. «Javier»,
Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, sin brillo. No quedaba rastro de la arrogancia del antiguo gerente que solía gritarle a Elena. «Nuestro divorcio ya es definitivo», Javi dijo Elena con sequedad, pasándole una copia de la sentencia judicial por una pequeña ranura bajo el cristal. Javier miró el papel con manos temblorosas. «Elena, por favor, ayúdame. Esto es un infierno. Mis compañeros de celda son matones, me pegan todos los días, me quitan la comida». Javier apoyó la palma de la mano en el cristal. «Mi madre ha sufrido un derrame cerebral. Vive en una residencia pública porque embargaron la casa del pueblo. Silvia tuvo un aborto en la cárcel y se ha vuelto loca. Estoy solo, Elena. Estoy destrozado». Elena escuchó todo sin expresión. Antes, su conciencia la habría impulsado a ayudar, pero no esta vez. Su compasión había muerto, asesinada por la traición de Javier. «Eso es lo que cosechas de lo que sembraste», Javi respondió Elena con frialdad. «Disfruta del resto de tu vida aquí. No vuelvas a contactarme nunca más». Elena se levantó, se dio la vuelta y se marchó. «Elena, Elena, no te vayas. Elena». Los gritos de Javier se oían débilmente, amortiguados por el grueso cristal, pero Elena no se giró ni una sola vez. Salió del sombrío edificio de la prisión. Afuera, el sol brillaba intensamente. Un coche de lujo la esperaba. La puerta trasera se abrió, y Álvaro estaba sentado allí, sonriendo y extendiéndole la mano. Elena tomó la mano de su marido. Entró en el coche, dejando su oscuro pasado tras las puertas de hierro de la prisión. «¿Se acabó?», preguntó Álvaro, besando el dorso de la mano de Elena. «Se acabó», respondió Elena con firmeza, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. «¿Y ahora a dónde vamos?». Álvaro sacó su móvil y le mostró un mensaje de su arquitecto de confianza. La foto del diseño de una casa de descanso en una playa privada. «Vamos a construir nuestro propio palacio. Lejos del ruido. Solo nosotros y quizás una habitación para el bebé que deberíamos empezar a preparar pronto», bromeó Álvaro, guiñándole un ojo. Elena sonrió feliz, sonrojándose. Ya no era la esposa sustituta. Ya no era el cebo. Era la verdadera reina que había encontrado a su rey. Y para aquellos que la habían herido, el karma había cumplido su tarea a la perfección. El coche se alejó, llevando a Elena hacia un futuro brillante, dejando atrás a Javier, que ahora no era más que un nombre en un pasado lamentable.